Apreciados amigos aquí presentes, en primer lugar quiero felicitar a la doctora porque es un estudio profundo sobre la obra de Guayasamín, lo que ella nos ha presentado en este momento. Hay temas que considero que hay un acierto profundo en su mensaje. Hay algunos temas con el que yo no coincido con su pensamiento. Y es lógico, cada uno de nosotros tenemos esa opción de poder analizar estos criterios. Yo pienso definitivamente que mi padre no fue un pintor indigenista. Mi padre, y él lo manifestó en muchísimas ocasiones, que pintar la realidad que le tocó vivir no es caer en un indigenismo, de ninguna manera. Y él sostuvo en múltiples conversaciones, en múltiples análisis de su pintura. Si bien en un inicio él utiliza el paisaje, utiliza el poncho como indumentaria de nuestros pueblos, pero no como una categorización del pueblo indígena. Pienso que la obra de Guayasamín es una exaltación del dolor que sufre el ser humano en cualquier parte del mundo. Y eso él lo va demostrando no solamente en Huacañán, sino en La Edad de la Ira e incluso en la serie de La Ternura, donde él pinta un homenaje a su madre y a las madres del mundo en ese sacrificio por crear una protección hacia la niñez y hacia el futuro. En un inicio podemos decir que la influencia de sus profesores en la Escuela de Bellas Artes le llevaban a marcar como indumentaria el poncho, como indumentaria los zapatos, pero las alpargatas, mejor dicho. Pero eso no es definitivamente el pensamiento de Guayasamín. Cuando pintaba los cuadros, el cuadro que aquí se representa sobre los niños muertos, sí, es que él tenía un íntimo amigo de apellido Manjarres, sí, que muere en la Guerra de los 4 días en la ciudad de Quito. Eran niños que estaban jugando en la calle, en la Tola exactamente, donde mi padre vivía, en la casa de una tía de su padre. Se produce un enfrentamiento entre fuerzas conservadoras y liberales, y los niños que jugaban en la calle fallecen en ese enfrentamiento. Y él, desesperado, va a buscar a su íntimo amigo Manjarres y le encuentra en la morgue ya los niños desnudos, porque ya habían sido examinados para saber el motivo de su fallecimiento. Por eso esos 3 niños están desnudos en esa posición. Es un hecho histórico, claro, mas no un indigenismo. Eso definitivamente. Ahora, por otro lado, concuerdo con usted, doctora, en muchísimos de los planteamientos que aquí nos ha expresado. Creo que usted me ha abierto los ojos, porque hay obras que yo no he conocido de Guayasamín, pero sé que son de su mano, de su creación. Yo vengo trabajando desde los 20 años junto a mi padre, tengo 82 años.
y en toda esa trayectoria no había visto cuadros que usted presenta acá, pero que son sin lugar a duda de su creación y de su mano, por lo cual me lleva a comprender que el estudio que usted ha hecho es un estudio maravilloso y profundo. Yo aspiro que la galería en un momento determinado pueda darme una copia de esta presentación suya, porque va a enriquecer el archivo de Guayasamín, claro. El archivo que tiene la Fundación sobre la trayectoria y la vida de Guayasamín. Nosotros hemos recolectado aproximadamente 30.000 artículos sobre la obra de Guayasamín, tiene la Fundación, y en la mayoría de ellos no se marca una tendencia en su inicio indigenista. Yo me parece que es más costumbrista que indigenista. Esa es un poquito la diferencia que yo creo que tenemos en esta concepción, admirando profundamente su conocimiento, doctora. O sea, sin lugar a duda, me quedo sorprendido con su presentación, pero tenemos esa pequeña diferencia de concepción. Muchísimas gracias por el comentario. Es increíble tener el comentario personal de la familia de Guayasamín, me aprecia mucho. Y la verdad es que creo que estamos de acuerdo. Es que empecé con esta cita de Guayasamín que dijo: no, jamás he sido indigenista. Entonces lo que estaba intentando demostrar es que estaba ligado a algo indigenista, pero no fue, salió de eso con su técnica, con su estilo, con su manera de ver el mundo. Entonces sí estaba ligado a esta tendencia, pero no fue indigenista como otros de la generación antes. Sí empezó así. Es lo que estaba intentando decir, que modernizó, hizo algo muy diferente, más como Rufino Tamayo. Nunca llegó a la abstracción, tenía su camino individual, pero es algo moderno que salió de este camino de indigenismo. Aún sí, la conexión de la Casa de la Cultura seguía clasificándolo así. Es lo que estaba intentando decir. Yeah. Una pregunta para los dos. Yeah. Tal vez primero Michelle y después Pablo. Digamos, si enfocamos el tema del indigenismo como una parte más políticamente ideologizada que el realismo social como algo más grande que lo encierra, ¿de qué forma tal vez la filia ideológica expresada por Guayasamín en tantas entrevistas, apariciones, etcétera, lo constriñe, digamos, a ese movimiento indigenista como un ligue natural que eventualmente le juega en contra a esa declaración: no soy indigenista, ¿no? Claro, fue muy polémica y había algunos momentos, estaba como comentando algunos, fue en los años 40 que había muchas críticas en este momento en el Ecuador, que dice: indigenismo, cayó en propaganda, cayó en repetir estos temas, y identificaron a Guayasamín, al artista que salió de eso, y la crítica de este momento. Y fue por el estilo, su manera de presentar las personas, y también su tema. Su tema salió del enfoque al Ecuador solamente. Su tema se puede ver en la galería, es sufrimiento humano. Y de la Segunda Guerra Mundial salió por completo de solamente enfocarse en lo particular, la política del Ecuador, y jamás lo hizo. Cuando yo escribí este libro, yo tomé como definición de indigenismo lo que dijo José Carlos Mariátegui del Perú. Es algo muy específico, es un arte, literatura, una manera de como
ponerse contra la explotación del indígena. Entonces, algo muy narrativa, muy específica. Y no es lo que hizo, bueno, Guayasamín al principio, solamente con la huelga, pero después de esta obra salió de narrar algo específico ligado al país, a la nación, salió a ver algo mucho más universal. Yo pienso que cuando Guayasamín pinta el dolor humano, ese dolor humano no solamente se manifiesta en el indígena, se manifiesta en la clase, no sé, en la raza negra, en la raza mestiza, en todas las razas. Y la característica fundamental de la obra de Guayasamín es marcar la angustia, el dolor, el sufrimiento del hombre producto de la explotación de otro hombre, de una sociedad que en un instante no es justa, que había que cambiarla. Y así existen muchísimos estudios de críticos de arte en Europa donde marcan la postura de Guayasamín como una denuncia de una realidad social que no solamente acontece en Ecuador o solamente acontece en los países andinos de nuestra América, sino que subsiste a nivel del planeta Tierra, la explotación del hombre contra el hombre. Y en la edad de la ira marcamos claramente esta tendencia de Guayasamín, el dolor que produce el hombre contra el propio hombre. Denuncia la guerra civil española, sí, con las 7 mujeres llorando, claro. Denuncia los campos de concentración en Hiroshima, Nagasaki, el producto de la bomba atómica. Denuncia la violencia que nos toca vivir en la década de los 50, 60, cuando toda América Latina se convierte en una sola dictadura, Argentina, Chile, Perú, todos estábamos en una dictadura, donde tener la edad de 20, 22, 18 años era prácticamente un delito y era perseguido, y ahí vemos la migración de los chilenos saliendo de Chile, huyendo un poco de todo lo que es la dictadura de Pinochet. Pero lo mismo sucede en Argentina cuando vemos niños o jóvenes que por tener esa edad eran masacrados y botados y caían al Río de la Plata en Argentina. La pintura de Guayasamín es una denuncia de una realidad social que nos toca vivir lamentablemente. Y si vemos ahí un pensamiento, disculpen, tengo aquí, de Pablo Neruda. Si me permiten, les leo en un minuto, por favor. Si me... Ay, un minuto, por favor, un segundo. Sí, tal vez hay alguna pregunta o cuando está buscando la cita. Sí, para no... Dos comentarios en fila de dos académicos locales. El uno, Samuel Brito, creo que tienes una inquietud, y después Mónica Espinel. Sí, buenas noches. Bueno, sin afán de polemizar, pero vamos a... Bueno, no. En efecto, sí, es respetable los argumentos escuchados, pero también es una mirada atravesada por una ideología que toma una posición
bastante ambigua en ese punto de vista. Hay una pintura de Guayasamín, creo que del 68, donde pinta a Hugo Chávez, que es el militar dictador, obviamente que se adelanta en el tiempo, pero al mismo tiempo fue cómplice de la dictadura de Cuba. Claro. Y fue de alguna forma un vocero de ello, que también ha dejado mucha muerte en el continente. Me pregunto qué posición tendría hoy frente a Venezuela. Y lo menciono no por una mirada política, sino porque usted ayer dijo algo que a mí me impactó, y fue que Guayasamín es el apoderado de los vencidos. Y creo que es una definición que contaba antes a los Rodolfos. Es una definición que registra en pocas palabras lo que muchos hemos pensado. Pero claro, esa definición es una pregunta. Tiene varios rebotes. Sí. Como se lee, tiene que ver con estas orientaciones ideológicas, ¿no? Que lamentablemente el arte a veces se subordina a ellas. Entonces quiero esa reflexión, si la puede hacer un poco más elástica. Sí. Y lo otro es que, para esto ser más polémico desde el punto de vista artístico, es que también yo siento una paradoja frente a la noción indigenista y el discurso del oprimido, porque al mismo tiempo, quizás Guayasamín, pero muchos de estos autores en ese momento, y viendo las piezas que presentaba, la comparación del Pollock con el pieza de Guayasamín, que le pudiéramos haber añadido la pieza que está aquí a la derecha, justamente, y iba en diálogo. Claro. Que también, a su vez, tienen una resonancia de Picasso. Claro, Yo claro. sacaba el análisis, claro, 7 años antes de esas pinturas, en el caso de la de Guayasamín, y 6 de la de Pollock, Picasso pinta Guernica. Pero desde ese punto de vista, quizás el más español de nuestros artistas sea Guayasamín. Claro, Eso es una contradicción sí. del indigenismo. Porque es más español desde el punto de vista de que efectivamente el lenguaje que construye Pablo Picasso tiene una incidencia directa. Claro. No solamente en Guayasamín, en el 99% de los artistas de la primera mitad del siglo XX. Pero bueno, en el caso de Guayasamín es marcado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, quería dejar esos comentarios. Claro, pero esta cosa de Picasso es interesante porque la obra Guernica estaba fuera de España hasta que fue Franco. Entonces, en este momento, en los 40, Guernica era en Nueva York. Entonces, Guayasamín ha podido verlo ahí durante su tiempo en Nueva York. Entonces, es seguro que lo he visto. Sí, entonces ya la conexión es específica, que ha visto Guernica. Y muchas gracias por el comentario también del resto del indigenismo y las influencias y todo eso. He encontrado sí, ok. El Neruda, Pablo lo encontró. ¿Quiere que lo ayude a tenerlo? Si usted la lee, niña, le agradezco. Estoy sin mis lentes. Los nombres de Orozco. Okay. Los nombres de Orozco, Rivera, Portinari, Tamayo y Guayasamín forman la estructura andina del continente. Son altos y abundantes, crispados y ferruginosos. Caen a veces como desprendimientos o se mantienen naturalmente elevados, unidos territorialmente por la tierra y por la sangre, por la profundidad indígena. Guayasamín, entre uno de nosotros, emprendió en su obra el juicio final que le pedíamos a los solitarios de Renacimiento. Pocos pintores de nuestra América tan poderosos como este ecuatoriano, intransferible, tiene el toque de la fuerza, es un anfitrión de raíces, da cita y tempestad a la violencia, a la inexactitud, y todo ello a vista y paciencia de nuestros ojos se transforma en luz. Suponemos que el realismo ha muerto y hemos celebrado el funeral porque no solo mataron a los quiméricos, los realistas, sino propios realistas
que lo realizaron, exigiéndolo hasta presentarnos un realismo sin carne y sin hueso, la imitación de la verdad. Guayasamín es uno de los últimos cruzados del imaginismo. Su corazón es nutricio y figurativo. Está lleno de cicatrices, de dolores, de terrestres, sus personas agobiadas, torturadas y signos. Es un creador del hombre más espacioso, de las figuraciones de la vida, de la imaginación, de la historia. Yo tengo en mi santoral 2 santos militares, aguerridos, juntándose siempre en todo por la pintura. Las modas pasan sobre su cabeza como nubecillas. Nunca le aterrorizaron. Presento, y es mucho honor para mí, a este pintor germinativo y esencial, seguro que su universo puede sostenerse, aunque no amenace como un derrumbe cósmico. Pensemos antes de entrar en su pintura, porque no nos será fácil volver. Bueno. Qué bonito. Bonito. Este es un texto de Pablo Neruda, cuando Guayasamín realiza una exposición en Santiago de Chile, donde hace un análisis claro de lo que es la pintura de Guayasamín. Por eso me permití molestarles para que escucharan esta interpretación de la pintura de Guayasamín. Con relación a la intervención del señor hace un momento, en primer lugar, mi padre no fue amigo del presidente Chávez de Venezuela. Son otra etapa. Mi padre ya había fallecido cuando el presidente Chávez tomó posición en Venezuela. Y con relación a Cuba, sí, mi padre, igual que los intelectuales de América Latina, fueron muy amigos de Fidel Castro y muy amigos de lo que fue en ese momento el proceso cubano. No hablo del momento cubano actual, sino del momento actual, del momento en el que mi padre vivió y que estuvieron junto con García Márquez, junto con la intelectualidad más alta de América Latina, junto al proceso cubano, porque había ahí la dictadura de Batista, que fue una dictadura verdaderamente atroz y dolorosa. Y no, si Guayasamín pinta con su sensibilidad todos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, el problema del negro que es trasladado a América como esclavo, como animal, para trabajar acá, no podía abstenerse de la situación que estaba sucediendo en el pueblo cubano. Así que Guayasamín defendió esa tesis como lo defendió García Márquez, como lo defendieron la cantidad masiva de intelectuales que en ese momento era la más alta expresión cultural que había en América Latina. Si vemos, había en Brasil un Oscar Niemeyer, en literatura teníamos un García Márquez, en pintura teníamos los grandes pintores del muralismo mexicano, igualmente teníamos un Botero en Colombia, y así en todas las áreas, en el cine, en todas las áreas, y Guayasamín estaba junto a ese batallón de luchadores que mantenían una posición en contra de lo que es la explotación del hombre por el hombre. Y ese es el mensaje de mi padre en esta pintura. Muy bien, gracias. Ya. Gracias. Michelle, Ya. hacer una referencia a un tema que has tratado que va por la mirada
desde nuestra contemporaneidad podemos ver ese momento de la modernidad, porque ellos eran modernos. Claro. Y a mí su generación también tuvieron que romper con una filosofía o con una aproximación al arte antigua, Claro. antes de ellos, ¿no? Y pienso que hay que también verlo como la generación de ellos fue una generación polémica, hubo política, hubo una narrativa, y esta relación y cercanía también de la literatura con el arte, ¿no? Lo has nombrado también, puede de alguna forma haber empujado o no sé si la palabra obligado, como de alguna forma no haber dado tanto espacio a los artistas para que puedan salirse de eso, ¿no? Pero, repito, como vemos aquí, hay una apertura hacia la modernidad estética en Guayasamín, Sí. si bien no terminó siendo un abstracto, Claro. haciendo abstracción, me voy a referir acá, Ya, claro. que nombró, no pude leer en el mapa, pero algo muy interesante que nombró Rodi ayer, refiriéndose a cuadros de tabla, cuadros que eran figurativos, pero que si tú hacías el esfuerzo y tapabas un poco la figuración, veías atrás un planteamiento, un proceso abstracto, ¿no? Sí, claro. Hay que ver que esa era una generación posterior que tenía ya otra apertura, como ya hablamos bastante ayer, pero traigo ese ejemplo de que habló Rodi, me parece que el cuadro era de la solterona, temprano, se llama 51, ¿no? Y acá también, en algunos cuadros, tú ves, o también como el que tú nombraste, ese trabajo con la abstracción, ¿no? Claro, Y con la claro. figura, con el proceso de la abstracción. Proceso, sí. Sí, ¿no? Como la figura difuminada, que un poco se hace parte del fondo, ¿no? Son maravillosas, Sí. es muy importante la obra y es muy digno y justo que lo vemos ahora. Hay un cuadro de Kingman, la generación, Sí. que creo que también pasa por lo mismo, ¿no? Como esa mirada solamente indigenista. Yo tengo la teoría y la he planteado ya, que había mucho más, que probablemente pudo llegar a una abstracción. Yes. Hay un cuadro del 46 que se llama La mano de Dios, que si uno lo ve es un cuadro surrealista, o sea, las figuras que están dentro de esa mano. Y en eso me lleva también a pensar del debate que hablamos de lo local y lo universal, ¿no? Que quizás, y con eso termino ya la lectura, podría ser que el indigenismo es como una limitante, ¿no? Como solamente verlo así. Pero este tipo de reflexiones y estudios tuyos que podemos hacer ahora permite como ampliar esa lectura y ver que en esta generación también había un aporte hacia un aspecto universal, tanto en lo formal como en Claro. el contenido. Muchas gracias por el comentario y hay muchas ideas ahí, pero una cosa que pienso es, bueno, hay siempre momentos de ruptura y momentos de continuación, pero no tenemos que pensar como, por ejemplo, que solo es camino a la abstracción completo, a la no figuración. Había diferentes como manifestaciones de modernidad y universalismo. Entonces, habían los abstractos que hablamos ayer y son increíbles, pero no es la única forma de hacerlo. Hay muchos artistas, no solamente en el Ecuador, pero Rufino Tamayo, por ejemplo, que muy moderno, muy universal, pero siempre ligado a la figuración. Entonces, Guayasamín sigue este camino, pero no quiere decir... sí, nos vemos de este momento como polémico, pero es diferentes caminos y los dos pueden ser modernos, en mi opinión. Entonces, bueno. Perfecto. Vamos con una última o penúltima, si usted me alza la mano. Ok. Gracias, Michelle, me encanta tu investigación. Gracias por estar aquí también, Pablo. Admiro mucho la obra de Guayasamín. Bueno, mis estudios más que nada han estado en relación a la reacción de las audiencias cuando interactúan con la obra. Y muy pequeña siempre me llamó la atención justamente lo que hablaba sobre la universalidad de lo que transmite las emociones de Guayasamín.
Independientemente de que tenga un rostro que aparentemente tiene una raza, yo lo puedo identificar con cualquier raza. Ese dolor, la ternura, cualquier sentimiento que él quiera transmitir, eso es lo mágico. Cuando un artista logra esto, esta universalidad de poder transmitir sentimientos mucho más allá de lo evidente, porque si uno lo ve trabajar a él, es hipnótico. O sea, tenemos está documentada su manera de trabajar, de pintar, de hacer el trazo. Y es una genialidad porque no solamente resuelve, sino que complica lo que tiene el lienzo. Entonces, no es predecible para nada. Y eso es lo que hace que la gente conecte, porque no es lo que uno se esperaba. Y para mí en eso radica el hecho de que se haya podido universalizar su obra, porque las audiencias, habiéndola conocido, estudiado o no, me encanta porque siempre nos da una perspectiva en que estamos desde más cerca, puede conocer cómo alguien desde fuera puede ver la óptica de un artista nuestro, y es muy enriquecedor, te lo agradezco mucho, pero justamente la genialidad y la universalidad del maestro Guayasamín está en eso, en cómo él logró conectar con esa fibra emotiva, que va mucho más allá de categorizarlo como un estilo o como otros, sino que trasciende y nos cuenta narrativas muy dolorosas, sobre todo de primera edad. Muchas gracias, me gusta mucho su comentario porque es otra manera de pensar en lo universal. Es pensar en el espectador, la persona que entra, y Guayasamín, cualquier persona de la calle puede entrar, ver el museo y entender. No hay que estudiar arte, no hay que estudiar historia, todo el mundo puede entrar, ver estas caras, ver estas personas y sentir la emoción. Es una manera de universalizar, como dice, disculpe, la obra es la manera de llegar a las personas. Y es muy diferente que lo abstracto, que no llega a todo el mundo. Mucha gente entra y ¿qué es eso? Bueno, muchas gracias por el comentario. Un último comentario, adelante, señor. Bueno. Credibilidad, para hablar sobre arte. Mi pregunta era un poquito más sencilla. ¿Cómo le gustaría que la gente recuerde a su padre? Porque muchas veces cuando hay una figura tan famosa como fue su papá, es fácil pensar que lo conocemos. No es así. ¿Cómo le gustaría que nosotros pensemos o recordemos sobre su papá? Dando contestación a su inquietud, él nos dejó una enseñanza que nosotros la llevamos y que nunca nos apartaremos de esa enseñanza. Es el respeto al ser humano. Él nos decía, tan importante es el hombre que te hace un adobe para que construyas tu casa, o el zapatero que te permite que tu pie sea cubierto en este camino y no se te haga llagas en la planta de los pies. Tan importante en la vida es el panadero que mañana te da a comer un pan, o tan importante es el escritor que te oriente, que te lleva a un camino de una enseñanza, o el médico que mañana te cura, o el economista que te da soluciones a los problemas que puedes tener en el futuro. Todos somos importantes para crear una sociedad que nos permita convivir entre nosotros, entre los seres humanos. Y junto a ello es la defensa de la paz, la defensa de los derechos humanos de los hombres en cualquier latitud de la tierra. Por eso su pintura es un grito desesperado en contra de lo que es la guerra, la violencia, el militarismo. Eso creo que le puede dar una imagen de lo que es Guayasamín y de su manera de ser, y cómo en formas y colores él expresó estas ideas que le acabo de transmitir, apreciado joven. Perfecto.
Muchas gracias a Pablo por sumarse a esta conferencia. Creo que le ha añadido un elemento pasional que va a hacer de esta sesión una memorable. A Chiqui por regentar esta conferencia de la doctora Grip, a quien nuevamente agradecemos por compartir su estudio con nosotros, y a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias. No, un minuto, por favor. Por favor. Yo quiero agradecer a la doctora porque después de haberle escuchado y después de yo haber leído todo lo que se ha escrito sobre mi padre, como le dije, más de 30.000 artículos, su análisis me ha sorprendido y me da una nueva visión para defender este mensaje de mi padre que con formas y colores él nos quiso transmitir. Muchas gracias, doctora, a usted. Muchas gracias a Javier. Muchas gracias a Javier que nos advierte estas puertas para que podamos tener este diálogo y comprender un poquito mejor todo lo que Guayasamín con estas formas y colores nos quiso transmitir. Gracias, señor. Muchas gracias, señor. Gracias. Fue un gran placer de conversar y muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted.